bienvenidos. La clase de hoy va a hablar sobre indicación e interpretación de la colonoscopía, algunas claves para el clínico. Vamos a hablar sobre indicaciones de la colonoscopía, contraindicaciones, cuáles son los eventos adversos que pueden asociarse, la sedación que es necesaria para estos procedimientos, cuál es el rol de la colonoscopía en el tamizaje, el cáncer colorectal, criterios de calidad también en colonoscopía y algunos tips sobre cómo pedir una colonoscopía para el estudio de diarrea crónica. Particularmente las indicaciones de colonoscopía son variadas, es uno de los principales métodos de tamizaje cáncer colorectal, por no decir el principal, también en el estudio de sangrado oculto o manifiesto del tubo digestivo, en el estudio de anemia ferropriva, en la vigilancia de displasia o neoplasia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en el estudio de diarrea crónica, también en la vigilancia o complicaciones o cirugía de colon, y también es una exploración muy útil en el manejo particularmente paliativo de pacientes que tienen cáncer de colon. Es importante mencionar también que la colonoscopía en general no está indicada en pacientes que tienen un diagnóstico de síndrome de intestino irritable crónico establecido sin mayores síntomas de alarma. ¿Ya? No es necesario hacer colonoscopía de repetición en esos pacientes. Ahora, en pacientes de mayores de 45 años, que vamos a ver un poquito más adelante, sí es importante una colonoscopía inicial, pero un paciente estable, sin mayores síntomas de alarma, no es necesario repetirla solo por estos síntomas. Pacientes con diarrea aguda, tampoco está indicada realizar una colonoscopía. Y pacientes también con sangrado digestivo, pero con una causa demostrada en la endoscopía alta. Generalmente no está recomendada una colonoscopía a no ser que el paciente sea mayor de 45 años o que tenga algún otro factor de riesgo para realizar este estudio a nivel del colon. Y particularmente está contraindicada en una colitis fulminante, particularmente porque existe un riesgo de generar una lesión de la pared del colon y una perforación, y tampoco está indicada en una diverticulitis aguda documentada, ya que también existe el riesgo de que al distender el colon, estos divertículos pudieran romperse y generar una perforación. Particularmente en pacientes con diverticulitis aguda, se ha descrito que pudiera haber un mayor riesgo de algún pólipo o algún neoplasia colorectal después de un episodio de diverticulitis aguda, aunque los últimos estudios son un poco contradictorios, pero en general, si uno indica una colonoscopia después de una diverticulitis aguda, deberá ser al menos 6 semanas después del episodio de diverticulitis. Los eventos adversos de la colonoscopia son poco frecuentes, aunque son un poco más frecuentes que la endoscopía, particularmente por el tipo de examen también y porque requiere en el fondo ir recorriendo el colon de forma cuidadosa. Puede presentar el colon angulación o algunas otras condiciones que hagan que este examen sea un poco más riesgoso. Ahora, vemos que en general las complicaciones son menores al 0,02% y la mayoría de estas complicaciones de eventos adversos están asociados a la sedación también. Y también, igual como en la endoscopia digestiva alta, la mayor tasa de eventos adversos está asociada a procedimientos terapéuticos. Cuando sacamos un pólipo grande, cuando hacemos alguna dilatación o cuando hacemos algún procedimiento que sea más largo que los habituales, como una colonoscopia diagnóstica. Por lo tanto, en colonoscopia es particularmente importante el tratar de adelantarse a estos posibles eventos adversos asociados a la sedación. Por lo tanto, los factores de riesgo de edad avanzada, pacientes ASA mayor a 2, procedimientos que se prevén que pudieran ser más largos, procedimientos terapéuticos, el uso de benzodiazepina, pacientes con apnea obstructiva del sueño, pacientes que ya tuvieron un evento adverso previo, es que hay que considerar el uso de propofol y una evaluación por anestesista previo
al procedimiento. Una de las principales eventos que puede asociarse a la colonoscopia es el dolor durante el procedimiento, el cual en general es muy bajo. Ya la colonoscopia es un procedimiento que debiera ser bien tolerado, realizado, como les decía, por un operador experimentado en centros con una adecuada implementación de monitorización de pacientes y de manejo analgésico, un procedimiento que no debiera ser muy doloroso, ya no debiera ser doloroso en general. Puede tener algunas molestias, básicamente cuando uno va recorriendo algunos ángulos del colon, pero no debiera ser un procedimiento que genere dolor al paciente. Muchas veces existe algún cierto mito respecto a la colonoscopia, que es un procedimiento que es tremendamente terrible para los pacientes, pero vamos a ver que en verdad es un procedimiento que es bastante bien tolerado, que la principal fuente de molestia muchas veces tiene que ver tanto con la dieta como con la preparación con la colonoscopia, que ambas son fundamentales y lamentablemente hasta el día de hoy no se ha inventado nada mejor más que limpiar el colon con laxantes para poder realizar un examen completo. Ahora, ¿qué pasa cuáles son los factores asociados a dolor al procedimiento? Particularmente hay algunos factores no modificables que tienen que ver con pacientes de sexo femenino, con bajo IMC, tienden a tener colon más redundante. La presencia de cirugía abdominal previa también, que puede generar adherencias del colon, y el uso crónico de benzodiazepinas, porque en estos pacientes los sedantes que utilizamos habitualmente tienden a tener un menor efecto. Y hay factores que son modificables. Efectivamente, tienen menos dolor asociado al procedimiento. Endoscopistas de alto volumen, el uso de endoscopios de nueva generación, los cuales son más flexibles. Una preparación adecuada también que permite un examen que sea mucho más fluido. Y también la sedación con propofol, las cuales algunos pacientes la prefieren y está disponible en la mayoría de los centros también. Ahora, como les decía, ¿cuál es la percepción del usuario respecto a al examen de una colonoscopia, particularmente en nuestro medio? Como les decía, un cuarto de los pacientes tienen más molestias de lo esperado con la preparación intestinal, con el uso del laxante, que tiende a ser lo que genera mayor incomodidad al paciente. Un 80% de los pacientes preferirían haber estado más dormidos. Ahora, la sedación se utiliza para realizar el examen de forma segura y completa. Muchas veces el paciente no está completamente dormido, pero se trata de que esté lo suficientemente dormido como para realizar el examen completo y sin molestia. Ahora, cuando uno mira cuáles son el porcentaje de pacientes que se someterían nuevamente a una colonoscopia, prácticamente todos dicen que se lo volverían a hacer. Ya, por lo tanto, es un examen que tiene mucho mito, pero que en verdad es un examen que es bastante bien tolerado, como les decía. Ahora, ¿cuál es el rol de la colonoscopia en el tamizaje del cáncer colorectal? Sabemos que el cáncer colorectal tiene una incidencia en aumento y que particularmente la mayoría de ellos viene de lesiones precancerosas. Por lo tanto, es una condición que es prevenible. ¿Ya? Dentro de ello, la colonoscopia es el principal método de tamizaje, ya que permite hacer diagnóstico, detectar estos pólipos que después se van a transformar en un cáncer, algunos de ellos, y sacarlos, o sea, tener un diagnóstico y terapéutico. En los últimos años se ha modificado el inicio del tamizaje del cáncer colorectal, previamente era a los 50 años, hoy en día sin factores de riesgo, sin historia familiar, pacientes debieran partir con algún método de tamizaje de cáncer colorectal a los 45 años. Dentro de eso, como les decía, la colonoscopia es el principal. También existen test en deposiciones, como el test de sangre oculta, test también de DNA, una sigmoidoscopía, pero en verdad si uno va a realizar una sigmoidoscopía, mejor realizar una colonoscopia completa. Y también la colonoscopia virtual, la cual permite diagnosticar lesiones, pero
tiene el problema de que si uno detecta algo en la colonoscopía virtual, tiene que realizarse una colonoscopía en fondo óptica. Y si también la colonoscopía virtual tiene menor sensibilidad para detectar lesiones planas, que muchas veces pueden tener un comportamiento biológico incluso más agresivo que las lesiones levantadas. Por lo tanto, el objetivo de la colonoscopía es detectar estos pólipos, que son lesiones precancerosas, y removerlos, ya sea con distintos métodos. Cuando son pequeños se puede realizar una polipectomía con biopsia o con ASA, o algunos métodos más avanzados, lo cual se llama la resección endoscópica mucosa o submucosa, y otros métodos más avanzados también que existen hoy en día para remover lesiones más complejas del colon. Pero el objetivo de la colonoscopía es buscar y remover pólipos en el tamizaje de cáncer colorectal. Ahora, ¿cuáles son los claves? Primero, la colonoscopía tiene que ser un examen completo, ya lo cual incluya una intubación del polo cecal con una adecuada fotodocumentación, donde uno debe llegar a ver el orificio apendicular, debe llegar a ver la válvula iliocecal, fotodocumentarlo, y idealmente ingresar al ilion también. ¿Ya? La preparación, como le decía en esto, es fundamental. Una colonoscopía debe estar con una preparación óptima del colon. Para eso tanto la dieta como el laxante el día anterior son fundamentales, porque si no, una colonoscopía subóptima es un examen que genera un tamizaje también subóptimo. Por lo tanto, los pacientes hacen que tratar de que hagan su mejor esfuerzo por limpiar el colon en forma adecuada. En esto existe la escala de Boston de preparación, la cual nos dice que nos permite cuantificar cuál es el contenido de la cantidad de contenido fecal en el remanente en el colon, en el cual si hay una escala de Boston menor a 6, se dice que es una colonoscopía mal preparada, y en eso la recomendación actual es repetir ese examen en 12 meses más, ¿ya? O antes, si hay algún factor de riesgo o alguna condición que nos haga sospechar que pudiera haber algo debajo de ese contenido fecal remanente. Ahora, existen varios factores que se asocian a una preparación inadecuada en una colonoscopía. Tiene que ver más que nada con pacientes con IMC elevado, pacientes hipertensos, diabéticos, cirróticos también, pacientes que tengan alguna patología neurológica, lo cual puede disminuir la eficacia o la toma de los laxantes en forma adecuada, el uso de antidepresivos tricíclicos también, pacientes a veces con constipación también en forma crónica, pueden ser que no lleguen a limpiar el colon de forma adecuada al día del examen. En esos pacientes uno debiera hacer o reagendar la colonoscopía o hacer una preparación un poquito más intensiva. Por lo tanto, también en pacientes hospitalizados típicamente con menor movilidad, esta preparación del colon puede ser subóptima. Por lo tanto, son factores que uno tiene que tener en consideración cuando lo indica. Y el tiempo de retirada, que también debiera estar en el informe, el cual debe ser mayor a 6 minutos. Por lo tanto, cuando uno llega hasta el polo cecal y recorre el colon hacia atrás, ese tiempo deberá demorarse, como decía, mayor a 6 minutos, aunque últimos estudios dicen que debiera ser mayor incluso a 9 o a 12 minutos para realizar un examen completo y detectar las lesiones que queremos detectar. Básicamente queremos detectar pólipos. Por lo tanto, también el realizar una colonoscopía de alta calidad, la cual implica llegar al polo cecal, una preparación adecuada del intestino con un colonoscopista entrenado y también resecando todos los pólipos que encontremos, nos permite realizar una estratificación de riesgo y una colonoscopía de seguimiento según los intervalos recomendados. Como les decía, hoy en día se dice que un paciente con una colonoscopía normal pudiera hacerse una colonoscopía de control en 10 años. Si el paciente llegara a tener lesiones, ahí el intervalo se aporta según lo establecido en
el esquema. En general, pacientes que tienen pólipos entre 1 o 2, debería hacerse entre 5 años particularmente, y pacientes ya que tienen más de 2 o 3 adenomas, este examen de tamizaje debería hacerse en forma mucho más frecuente, ¿ya? Ahora, una pregunta interesante es que si la colonoscopia siempre hay que mirar el ilion. Habitualmente cuando uno realiza tamizaje de cáncer colorectal no es necesario, ya porque queremos detectar lesiones particularmente en el colon. Ahora, la ileoscopía de rutina, uno, como les decía, no la hace en forma rutinaria, trata de hacerla, algunos pacientes más complejos, pero siempre trata de hacerla como les decía, en todas las colonoscopías, pero es importante que el médico que ordena o pide el examen en pacientes particularmente con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal o en pacientes con diarrea crónica, debe pedirla, ojalá en forma explícita, colonoscopía con ileoscopía terminal, porque esto indica al colonoscopista de que debe realizar un esfuerzo mayor en mirar el ilion y descartar que hay una patología en este sentido, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el rol de la colonoscopía en diarrea crónica? La diarrea crónica sabemos que se define como una diarrea que dura más allá de 4 semanas. Ahora, la colonoscopía puede ser diagnóstica en estos pacientes entre un 15 y un 30%, detectando casos de colitis microscópica o enfermedad inflamatoria intestinal, siempre que la colonoscopía debe pedirse en diarrea crónica con biopsias escalonadas, particularmente mayor de 8 muestras, porque esto nos permite detectar estas patologías que a veces solo con la visión óptica pueden no detectarse. Hay que preferir una colonoscopía completa más que una sigmoidoscopía, y particularmente si hay un ilion normal en una colonoscopía con ileoscopía, no necesariamente no requiere biopsia. Ahora, ¿cuál es el rol de la colonoscopía en hemorragia digestiva baja? Algunos tips. La etiología más frecuente de la hemorragia digestiva baja, sabemos que es la enfermedad diverticular, ¿ya? En un porcentaje muy importante. La colitis isquémica, hemorroides o particularmente los pólipos o los cánceres colorectales como causa hemorragia digestiva baja son menos frecuentes. Como decía, lo principal es la enfermedad diverticular. Sabemos que el sangrado por una enfermedad diverticular tiene una resolución espontánea hasta un 80% de los casos, ¿ya? Sin embargo, recurre hasta un 40% de los casos en 4 años de seguimiento, y también existe resangrado post-tratamiento, resangrado principalmente tardío, en cerca del 20% de los casos. Ahora, si nos enfrentamos a un caso de hemorragia digestiva baja, de origen probablemente diverticular, ¿existe alguna utilidad en realizar colonoscopía de urgencia versus electiva? La verdad es que cuando uno realiza una colonoscopía de urgencia en pacientes con hemorragia digestiva baja, es más probable que encuentre la fuente del sangrado y que realice terapia. Sin embargo, se ha visto de que esto no impacta los resultados más importantes como hospitalización o mortalidad a futuro en estos pacientes. Por lo tanto, la colonoscopia de urgencia es una cosa que es segura, sin embargo, no está tan claro de que impacte los resultados en el paciente. Por lo tanto, uno siempre pudiera preparar ese colon, como les decía, y hacer una colonoscopia, ojalá de calidad y completa. Ahora, siempre hay que considerar que la colonoscopia debe ser con una preparación adecuada. Habitualmente, colonoscopia en colon no preparado, aunque sea una colonoscopia por sangrado, no está recomendado, dado que la posibilidad de encontrar la causa del sangrado es muy baja. Como se ve en las fotos de la derecha, así se ve una colonoscopia sin preparación, lo cual con la presencia ya tanto de sangrado como de restos de materia fecal impide la visualización adecuada de la mucosa y muchas veces impiden un diagnóstico certero en encontrar la causa de este sangrado. Por lo tanto, y también tiene bajas tasas de intubación fecal, es mucho más difícil llegar
hasta el polo secal en estos pacientes. Cerca del 50% de los casos uno puede llegar. Si llegara a haber un paciente que requiera una colonoscopia de urgencia por inestabilidad hemodinámica, por las condiciones clínicas del paciente, lo que se recomienda es lo que se denomina una preparación apresurada del paciente con 1 o 2 litros de solución de colon o de polietilenglicol y realizar la colonoscopia 1 o 2 horas después de esto para optimizar, como les decía, los resultados. ¿Ya? Siempre es importante que en la evaluación de la hemorragia digestiva baja particularmente, una herramienta muy importante es el uso de AngioTac, que permite detectar muchas veces el sitio de sangrado y prepararse para enfrentar al paciente de la mejor manera. Como mensajes finales, claves para el clínico de la colonoscopia, primero una indicación adecuada, ¿ya? Eso es fundamental cuando uno realiza el procedimiento y cuando indica el procedimiento. Los eventos adversos, como les decía, son poco frecuentes y la colonoscopia en general es un examen que es bien tolerado, ¿ya? En pacientes que tienen factores que pudieran llevar a eventos adversos que son prevenibles, hay que considerar esos factores de riesgo y tratar de adelantarse. Si el paciente tiene alguna condición que pudiera aumentar su disconfort, eventualmente pudiera hacerse una sedación más profunda con propofol junto al agente de anestesia. La colonoscopia como tamizaje del cáncer colorectal, inicio a 45 años, siempre es importante considerar los criterios de calidad, que son las cosas que uno tiene que exigirle al examen, y también según eso determinar los intervalos de seguimiento, que muchas veces están determinados por el médico que indica la colonoscopia. Según los hallazgos, tenemos que decir en cuánto tiempo ese paciente requiere una nueva exploración de tamizaje. Siempre en pacientes sintomáticos, ya sea con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, un paciente con diarrea crónica, debemos solicitar ileoscopía en forma expresa para así que nuestro colonoscopista sepa de que se debe mirar el ilion y hacer un esfuerzo por mirar el ilion durante el examen. En estudio de diarrea crónica debemos pedir el examen con biopsias escalonadas porque si no se pide así puede ser que hagamos la colonoscopia, no encontremos una causa y como les decía muchas veces las colitis microscópicas u otras condiciones pueden no diagnosticarse solo con el examen óptico del colon, por lo tanto es importante tomar biopsia. Y la hemorragia digestiva baja, siempre hay que considerar los criterios de urgencia para realizar la colonoscopia. Como decía, colonoscopia en colon no preparado no está recomendado y por lo tanto hay que optimizar la preparación según sean las características del paciente. Muchas gracias.